Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El capitán de la Guardia Nacional, Jesús María Alarcón, es detenido el 20 de noviembre de 2015. 20 funcionarios aproximadamente de la DGCIM se lo llevan detenido luego de asistir simplemente a una reunión con otros capitanes de la Guardia Nacional en el Fuerte Tiuna, una reunión de las que siempre hacen dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, se lo llevan detenido en ese momento y desde allí no ha parado el calvario. La acusación, de que estaba organizando el capitán Jesús María Alarcón, un movimiento que luego fue catalogado como el movimiento del Golpe Fénix y que buscaba derrocar a Maduro por la vía violenta. Actualmente recluido, entiendo yo, en Ramo Verde. Se han denunciado cantidad numerosa de torturas en su caso. Él mismo las ha denunciado porque ha hecho de conocimiento público a cartas en las que ha narrado su situación tras las rejas. Y para comentarnos su caso tenemos al día de hoy a su padre en la línea telefónica, que es el coronel jubilado de la Guardia Nacional, también Jesús Alarcón, además abogado penalista y exfiscal militar de la Corte Marcial. Jesús, ¿nos escucha? Buenas tardes. Sí, señor, muchas gracias por su ayuda en este caso. Gracias a usted, Jesús, por atendernos. Cuéntenos brevemente qué es lo que apareció estamos hablando hace 5 años atrás, como evidencia, casi 5 años, se cumplen en noviembre los 5 años, como evidencia de estas acusaciones contra su hijo, el capitán Jesús María Alarcón. Bueno, lo primero que no es ninguna corrección, pero quiero informarle que como a todos los grupos delincuenciales, los órganos policiales le dan nombres a todos estos grupos de militares, le han puesto diferentes denominaciones. Al grupo de donde está el capitán Jesús María Alarcón Camacho, ellos lo denominaron, fue el grupo Fénix. No entendí el nombre que usted leyó, pero es para aclarar la situación. ¿Cómo no? El nombre de ellos es el grupo Fénix. Okay. Y no está, antes de darle alguna breve reseña histórica, no está recluido en Ramo Verde. Está recluido desde el 20 de abril del 2020, es decir, desde hace 5 meses, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN en Boleíta. ¿Cómo no? Aislado, sin tener nosotros, sus familiares, ninguna noticia sobre él, entendiendo el problema de salud que vive el mundo. Pero entonces quería aclararle eso. ¿Cómo no? Sí, efectivamente, como usted muy bien lo dijo, el 20 de abril del 2015 fue convocado mi hijo, el capitán Alarcón Camacho, a una reunión de capitanes de capitanes de la Guardia Nacional acantonados en toda la República de Venezuela. La reunión se dio en el teatro de la EFOFAC, como se llamaba antiguamente. Y luego de esa reunión, coronel Jesús Alarcón, se lo llevan detenido. ¿Y qué es lo que ha aparecido como evidencia para las acusaciones de que él estaba montando un golpe? Ordenó levantarse de la reunión a los capitanes que trabajaban en Barquisimeto, en el estado Lara. Entonces se levantaron 6 capitanes, los sacaron del teatro, ahí mismo llegaron, estaban allí aproximadamente 30 funcionarios, si no es más, pero calculo que fueron 30 funcionarios de la DGCIN
y comenzó el atropello tanto con los 6 capitanes como con mi hijo. 20 de noviembre del 2015 ocurrió eso. Se lo llevaron a Boleíta en la DGCIN, allí permanecieron recluidos arbitrariamente a los 6, los otros 5 a los días siguientes fueron puestos en libertad plena, no sé bajo qué condiciones, pero el único que quedó detenido de los que trabajaban en el estado Lara, específicamente mi hijo que laboraba en Barquisimeto, fue el capitán Jesús María Alarcón Camacho. Por supuesto, la detención fue arbitraria, inconstitucional e ilegal. Allí permaneció durante 4 meses, torturado físicamente y psicológicamente. Le colocan golpes, bueno, por demás, bolsas con gases tóxicos, bolsas plásticas con gases tóxicos y todos los tratos crueles e inhumanos que usted se puede imaginar. De allí fue y comenzó el proceso penal, por demás arbitrario, inconstitucional e ilegal. Ahora, señor, el señor Jesús Alarcón, disculpe que lo interrumpa, pero no, para servirle. Yo no quisiera perder la oportunidad porque aquí en las anotaciones que nos hace llegar nuestro equipo de producción, me indican que usted también es oficial retirado, de la Guardia Nacional, donde obtuvo el rango de coronel. Y además de eso, usted es abogado especialista en derecho penal, constitucionalista, pero además de eso usted fue fiscal militar de la Corte Marcial. Yo no quisiera perder esta oportunidad, ya que estamos hablando con una persona que no solamente es familiar de un preso político militar, sino que también conoce la materia penal y conoce la vida militar y conoce la justicia militar, para pedirle por favor que nos explique por qué razón se ha llegado, si usted lo sabe o si lo ha logrado analizar, aquí se ha llegado a un grado de degradación de la justicia militar que a la vez pareciera que es reflejo de la propia degradación de las Fuerzas Armadas, porque siempre se supo que bueno, el delito militar es una cosa que ocurre en todo ejército en cualquier parte del mundo, pero la justicia militar siempre guardaba el debido decoro debido entre pares de fuerza, entre iguales dentro de una fuerza. Que uno viese a un militar o supiese de un militar torturando a otro militar o maltratándolo, sometiéndolo a estos vejámenes, era una cosa que en Venezuela ni en los peores tiempos de los aquellos de los golpes de Estado, etcétera, se llegó a ver. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en las Fuerzas Armadas para que ocurran estas cosas, coronel Alarcón? Sí, cómo no, la degradación de la justicia militar proviene de la degradación de la justicia venezolana. Ya lo dice el informe, este último informe de la Organización de las Naciones Unidas, como en la justicia general de Venezuela se nombran jueces, fiscales a dedos, etcétera. Eso está incluido en la justicia militar. Ahora bien, con referencia a lo que usted dice, ¿cómo es posible que entre pares, que entre militares se esté realizando esos tratos crueles, esa justicia tan injusta? Pues yo en verdad no tengo palabras con qué calificar esto. Pero a uno le parece muy extraño porque siempre había habido alguna consideración entre militares, ¿no? Sin que yo esté diciendo en este momento que la justicia militar, que lo es o que lo era, estaba subordinada al Poder Ejecutivo. Bueno, lo que trato de resaltarle es que a pesar de esa degradación jurídica venezolana, esta se ha hecho más grave en la justicia militar, sin poder decir, o sí tengo cómo decirle el porqué. El porqué es que se ha politizado al
extremo, se ha degradado al extremo la función jurisdiccional. Un juez militar que presencie la muerte de uno de los imputados y no tome ninguna acción para preservar esos derechos humanos de ese otro militar que ha muerto o que él lo está viendo degradado a través de tratos crueles y humanos, y no tome ninguna acción, esto quizás puede graficar mi respuesta. ¿Cómo es posible que un juez militar le lleven a la audiencia a otro militar muriéndose en estado agónico y que él no tome ninguna acción? Entonces, con este ejemplo, quiero graficar mi respuesta a la pregunta que usted me está haciendo. Y recordemos el caso de Acosta Arévalo, por supuesto, como usted lo está refiriendo. Finalmente, coronel Alarcón, su hijo ha denunciado esta cantidad innumerable de tropelías que se ha cometido en su contra, incluso ha hecho de conocimiento público esas tropelías en cartas dirigidas a la nación. ¿Cuál es el estatus actual de salud del capitán Jesús María Alarcón? Usted ha dicho que está prácticamente aislado, incluso trasladado a un nuevo centro de reclusión desde abril de este año, está en la DGCIN, donde entendemos que además están siendo llevados muchos militares en la última hornada, digamos, de la represión del régimen. Pero ¿cuál es el estatus de salud de su hijo? ¿Sabe por intermedio de alguna persona cómo está su hijo? ¿Qué dice su hijo a esta altura del partido? Mire, su salud física y mental la desconozco completamente. Le repito, desde el 20 de abril del 2020 fue trasladado a la DGCIN. A la fecha de esta entrevista tiene 5 meses y no sabemos nada de él. Con la excepción de que cada 60 días le han permitido 2 llamadas telefónicas de 1 minuto para decirme, porque recibí la llamada: papi, estoy bien, ¿cómo están mis hijas? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi mamá? Hijo, está bien, reza mucho, ora mucho. ¿Cómo te encuentras? Bien, papá. Y le trancan el teléfono. Terrible. Entonces, pero quiero agregar algo que para mí es muy importante. Yo he solicitado por escrito al director de la DGCIN una entrevista personal para que me diga cuál es la situación jurídica de él en razón del arbitrario traslado al que fue sometido de su sitio legal de reclusión, como era Ramo Verde, para la DGCIN sin orden judicial. Bueno, en una de esas reuniones, voy a decirlo así, cuando bajaban de el comando de la DGCIN a la calle a recibirme los oficios, el 10 de agosto específicamente de este año, entregando yo esos oficios, yo quizás arrastrando mi dignidad como padre, le pregunté al funcionario de la DGCIN que me estaba recibiendo los documentos, y no me pregunte el nombre, porque esta es otra arbitrariedad. No están identificados. Entonces le pregunté: por favor, ¿usted me puede decir cómo está mi hijo? ¿Cómo está la salud de él? Y señor Lara me respondió lo siguiente, ese desalmado funcionario: su hijo está bien, porque si estuviera muerto, ya lo hubiesen llamado para entregarle el cadáver. Qué terrible, ¿verdad? Usted entenderá como padre que eso me conmovió profundamente. Sí. Y con esto también quiero responder su pregunta: ¿cómo está la salud de DGCIN? Me imagino, subrayo, que está durmiendo en el piso, encerrado en un calabozo. Entonces, no sé a contestarle a su pregunta. ¿Cómo está? Nunca lo he visto. En las 2 veces que la ha llamado,
no podemos ahondar mucho en su salud ni en su situación jurídica actual. Coronel Jesús Alarcón, le agradecemos sobremanera por tener la deferencia de comentarnos a profundidad el caso de su hijo, el Jesús María Alarcón Camacho, detenido desde hace casi 5 años. Y de verdad le dejamos a disposición esta tribuna para que comente cualquier avance que tenga bien comentar sobre el caso de su hijo. Esperemos que pueda estar pronto reunido con él y que se haga justicia. El mundo, la comunidad nacional e internacional conozca no solamente las torturas con mi hijo, sino la tortura con todos los presos políticos y comunes, porque yo no sé si tenga tiempo de decirle a usted que mi hijo fue llevado también arbitrariamente en el mes de mayo del 2017 a una cárcel común llamada penitenciario, donde se encuentran presos comunes, que es un verdadero infierno carcelario. Ahí estuvo mi hijo. Y por eso lucho también por los derechos humanos. No se preocupe. No. Gracias a usted. Y discúlpenos no poderle dedicar más tiempo, Coronel Alarcón. Esperamos poder conversar luego de nuevo con usted en ocasiones más felices. Nosotros, amigos, vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Así es, Il Sapore della Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore della Nonna, en cuarentena, sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba. Estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Mira, yo creo que hace bastante tiempo, con la sección de los presos políticos, hemos tenido cuentos de distinta profundidad, uno peor que el otro. Pero yo creo que es necesario a estas alturas poner el ojo en lo que está ocurriendo también con los presos políticos militares, y el caso de hoy nos permite ese acercamiento. Y nos permite ese acercamiento precisamente con el caso de este oficial Alarcón, que siendo defendido por su padre, que también es oficial, también es guardia nacional, y además de eso es abogado y fue fiscal militar, conoce muy bien lo que está ocurriendo y lo que ocurría antes. Neomar, para que un militar venezolano, habiendo aún cometido un delito en Venezuela, fuese a la cárcel, tenían que ocurrir muchas cosas. No por nada se hablaba del poder militar. Aunque fuese un militar cometiendo un delito común, para meter a un militar tras las rejas en Venezuela, pero 4 crímenes, 4 poderes,
el difunto exministro de Justicia y ex PTJ, Fermín Mármol León. Pero además de eso, sabía uno, y estoy hablando como nieto de un militar que fue preso en una dictadura, y a mí no me van a venir a echar cuenta a esta altura. Era imposible que se viera el caso en Venezuela de un militar torturando a otro militar. Porque el militar venezolano, aún tras las rejas, conservaba su rango y conservaba los privilegios que como oficial de su rango tenía en las condiciones deshonrosas en las que estaba, obviamente, porque estás preso, no estás en un hotel, pero te estoy hablando de que general estaba preso con general. Si es que acaso había un general preso. De que su oficial estaba con su oficial. De que oficial superior estaba con oficial superior. Y que el trato, además, de la reja para dentro de la cárcel, siempre era en función de ese rango. General, coronel, capitán, mayor. Pero ver este grado de abyección ahorita, ver esta barbaridad, donde uno ve a militares humillando a otros militares, sabiendo cómo ha sido la historia de la justicia militar en Venezuela, que tampoco es que fue perfecta, y uno lo sabe también, pero se guardaban ciertas formas y maneras. De distintas formas, por distintas fuentes uno se ha podido enterar que buena parte de los verdugos que se utilizan en la DGCIM no son militares de carrera, sino que son personajitos, y tenemos que ir al corte, creo, ¿no? Que nos toca a la 47, sí. Sino que son personajitos a los cuales meten, Neomar, luego de haberlo formado en las torturas y en las cosas, los meten en el DGCIM únicamente para que sea donde tú dices, bueno, por reo, por fa, algo les toca, ¿no? Claro. Vamos a ir a la pausa comercial y seguimos con este punto a la vuelta del corte comercial. Escuchamos Y Así Nos Va, AM.